A quere mi ganga, quere mi ganga, quere mi ganga. A quere mi ganga, mi sana banda, quere mi ganga. A quere mi ganga, a tolo fuiri, quere mi ganga. A quere mi ganga, a kissing ganga, quere mi ganga. A quere mi ganga, senteando que quere mi ganga. A quere mi ganga, todo pangueame, quere mi ganga. A quere mi ganga, quere mi ganga, quere mi ganga. A quere mi ganga, barremolino, quere mi ganga. A quere mi ganga, los campos finda, quere mi ganga. A quere mi ganga, quere mi ganga, quere mi ganga. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano o gangulero, podemos conocer sobre estas artes. Hoy vamos a representar cómo un gangulero puede robar, coger o apartar el espíritu principal de su enemigo. Muchas veces los padrinos, cuando rayan a los ahijados, siempre le dan una anzunga, un tabaco, le dan aguardiente, pero están pendientes del tabaco que va a dejar el ahijado para cogerlo y guardarlo en caso de que ese ahijado traicione al Munazo Congo. Él con ese tabaco puede arrebatar o quitar las protecciones africanas que tiene la persona. Y eso es un grave problema para el ahijado que traicione a su padrino, ya que eso no debe suceder. Claro, si es un padrino que es un padrino bueno, siempre tenemos que mantener el respeto con nuestros padrinos. A través del tiempo hemos manifestado formas primitivas, hemos hecho un muñeco de la forma que tiene el espíritu que vamos a quitar, ya que este espíritu también fue santero y palero cuando él estaba en vida. Y entonces ese espíritu se representa de esta manera con collares, por eso hacemos al muñeco en representación de ese espíritu que estamos mirando. De esta manera llegamos más lejos a las formas primitivas que otros no han sabido o no conocen. Si de esta manera los Inquisis de Nganga pueden ser quitados o los espíritus principales, porque estos espíritus africanos, el dueño lo coge para hacer daño. Por eso siempre cuando te rayan, cuando tú eres un religioso, te dicen no utilices los espíritus tuyos protectores para hacer daño. ¿Por qué motivo? Porque si usted utiliza los espíritus africanos para hacer daño, pueden quitárselos y perderlos. Y al perder los espíritus africanos que le dio que le dieron cuando usted nació, entonces si usted tiene enganga, la enganga va a perder las corrientes. Va a perder las corrientes que usted ha tenido de los espíritus, porque su espíritu principal de la enganga, que es también su protección, lo ha perdido porque le han hecho una trampa y lo han cogido porque usted ha traicionado a su padrino, y el padrino entonces hace ese tipo de trabajo para quitarle la protección a esa persona. Siempre yo, como otros padrinos que me han enseñado a
hacer estas cosas, hacer estos trabajos, hacer esta tanguame, esta trampa, la representamos de la manera más auténtica para que todos puedan conocer más sobre esta religión. Si al realizar un trabajo necesitamos el tabaco que fumó esa persona para así poder quitar la protección de ese enemigo que una vez fue hijado del Munanzo Congo, pero traicionó al Munanzo Congo. Entonces el padrino va a quitar la protección africana que tiene esta persona, trayéndole graves consecuencias a su persona, sobre todo a la enganga, cuando ya no está la protección de usted controlando la enganga va a estar en problemas porque el gangulero que quita la protección va a mandar otro espíritu parecido al que estaba gobernando para así seguir gobernando desde su munanzo la ganga del enemigo, y el enemigo alimentando la enganga está alimentando a los espíritus en contra de él. Esto es complicado y claramente las personas que no conocen sobre la religión pueden cometer errores como esto que yo estoy diciendo. Además, cuando uno comienza en la religión, uno no sabe estas cosas. Por eso que los ganguleros que saben, cuando terminan de fumar una anzunga y queda un pedazo, pues simplemente lo pone abajo del pie y lo desbarata con los pies para que no lo puedan coger. Eso hacen los ganguleros que saben. Cuando van a un munanzo, que le brindan una anzunga, y cuando toman aguardiente, viran el lutete o la jícara boca abajo, porque el residuo que queda de la jícara donde usted tomó, pues simplemente con eso le pueden quitar sus espíritus. Y esto es importante conocerlo. Muchos ganguleros o muchos espíritus africanos que llegan cuando terminan de fumar el tabaco, no sé si lo han visto, pero lo ripean. Eso es para que no puedan coger las acciones y no lo puedan coger a él mismo. Puede haber una trampa, un tambuguame, y entonces verse en problemas. Cuando el gangulero hace un tratado, un convenio con una patipemba, un signo, y llama a ese espíritu, el espíritu acude porque está seguro del poder que tiene y que no va a ser cogido. Pero existen muchas trampas que ni los espíritus pueden evitar, y es por eso que enseñamos todos estos trabajos para conocimiento de todas las personas, dando paso a paso lo que realizamos o el tanguame, la trampa que estamos trazando en el entoto, en el suelo, para así tenerle una idea. Cada munanzo congo tiene que tener un signo que lo identifique de su munanzo congo. Nosotros tenemos este signo que aparece en el dilongo, en el plato, y ese es el signo que identifica el munanzo. No estamos hablando de una firma, estamos hablando de un signo. La patipemba o el signo, la patipemba tiene que estar, cuando usted lo rayan, tiene que darle una patipemba. El signo es el signo del munanzo congo, que se identifica el munanzo congo con eso. Y entonces la cosa cambia porque usted identifica el trabajo que está haciendo, y cuando ve ese signo en el dilongo, está trabajando el entoto yaca, la tierra de donde salen estos ancestros, y entonces el poder es mucho mejor, más fuerte, que si usted no tiene un signo que identifique su munanzo congo. Ya hemos dicho que no se pueden llamar Tata Sarabanda, ni Yayi Mamachola, ni pueden llamarse Tata Sarabanda, porque todas estas son deidades.
y ninguno de ustedes es una deidad. Por lo tanto, los nombres que están puestos de esa manera están mal puestos. Por eso siempre explicamos formas primitivas que nos van a dar el entendimiento de aprender mucho más sin imitaciones. Nosotros podemos aprender, pero no podemos imitar. Nosotros aprendemos de las personas que saben, de las personas que nos enseñan. Usted ve, yo he hecho estos signos alrededor que representan a Lucero. Por lo tanto, hay personas que han cogido esos signos y se han puesto a decir y lo que es el signo y eso, no saben nada de eso. Todo es un cuento, porque si yo no los explico, ellos no lo saben. Entonces han inventado arriba de esos signos que yo he puesto en estos trabajos. Es una cosa inaudita. Cómo personas sin saber pueden hablar de algo. Cuando usted no sabe, usted se cae. Usted no puede sacarle en las redes sociales cosas que no son, porque usted está incumpliendo estas reglas africanas, estas reglas congas del palo monte, palo mayor. Si usted no sabe, usted no puede hacer nada. Déjese de cuento, que aquel que sabe lo explica todo tal como es. No es de que usted esté inventando, aquí todo está hecho. Aquí no hay nada inventado, aquí todo está hecho y escrito. Todos esos trabajos son sacados de la cartilla mía que me entregó mi padrino. Bueno, yo tengo como 10 o 12 cartillas de trabajo, pero todos esos trabajos que yo pongo son sacados de la cartilla, trabajo del Tambatilanga del tiempo Congo. Claro que a mi interpretación lo hago mejor que otras personas porque tengo los conocimientos que me han dado no solo el ser religioso, mis padrinos o mis abuelos, sino los guías que tengo y los espíritus que en vida eran ganguleros. Yo no tengo ningún espíritu, un negro grande, fuerte con lanza, yo no tengo nada de eso. Mis espíritus casi todos son o enanos o tullidos, o son espíritus que tienen que ver con Cobayende, con San Lázaro. Yo no estoy en eso de que mi espíritu es un negrón grande, fuerte, con músculo, nada de eso. Le digo eso porque todo el mundo tiene un negro grande, fuerte que lo está cuidando. Tiene que cuidarse las espaldas de ese negro. Cuidado. Pero bueno, vamos al tema religioso. El tanguame es una trampa que se hace a los espíritus que queremos quitar a cierta persona. Esta es una persona que traicionó a Munanzo Congo. Pero, como yo siempre he sido precavido y lo que he aprendido a través del tiempo y todas las trampas que he aprendido, pues me han servido en mi vida como religioso. He podido quitar muchas protecciones de muchas personas. Y eso, claro, no está bien hecho, pero muchas veces tenemos esa necesidad de hacer esas cosas. No recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas para conocimiento de las personas, para que las personas tengan ese entendimiento de cómo trabajar en la religión. Ponemos una palangana con entoto de enfinda, con tierra de cementerio, porque así le enseñamos al espíritu cómo él dio su caída y lo hacemos recordar de que es un espíritu y que está muerto. Por lo tanto, muchos de estos espíritus se sienten materializados, aún siendo protecciones, porque no han dejado el arrastre que tienen de estas religiones que se alimentan los espíritus con sangre. Por eso ponemos al espíritu en una palangana con 4 velas con entoto de enfinda. No ve que tiene como especie de un ID y tiene collares, porque este espíritu se presenta a trabajar de esta forma. Si nosotros no conocemos, no tenemos evidencia, no podemos ver al espíritu como es. Por eso nosotros lo representamos tal como es, un espíritu que tiene collares
un espíritu que tiene hasta un ID, porque en vida él fue palero y santero y también tenía algo de Ifá. Y de esta manera nosotros presentamos al espíritu para poderlo quitar, y si no lo podemos quitar, lo separamos por mucho tiempo. O muchas veces estos espíritus no los podemos ni embotellar, porque estos son espíritus protectores y a pesar que han hecho daño, no se pueden coger. Los espíritus se cogen por su nombre, pero los espíritus nunca dan los nombres verdaderos, dan otros nombres, pero con el nombre que tienen es lo suficiente. Por eso nosotros realizamos estos trabajos paso a paso, solo si no lo puede hacer, para que usted pueda ver cómo son estos trabajos, hasta dónde llega un gangulero y la forma que tiene, utilizando el tabaco que él fumó amarrado con un cangrimasanco y con una tela roja. Así vamos a amarrar a este espíritu y es imposible que pueda quitarse porque su caballo o su dueño fumó de ese tabaco. Así que se ve hasta el espíritu que está medio bravo, o la representación de ese muñeco que está como bravo. Pero como él era gangulero, él tiene que acudir al convenio tratado que hacemos, y al caer en el tanguame, al caer en la trampa, él no puede salir porque rompemos sus acciones por las patipembas que hemos hecho. Lucero, el cuyo, está cerrando esos caminos y no va a dejar por ninguna forma que él pueda salirse de ese tanguame, de esa trampa. Tenemos que saber cómo son las formas primitivas, cómo podemos utilizar y pasar a la representación de ese espíritu por el muñeco, por la candela. Y así, de esa manera, quitamos esa fuerza que tiene ese espíritu. Es siempre importante conocer los pasos que realizamos al hacer este tipo de trabajo para quitar las protecciones de un enemigo. Solo podemos quitar las protecciones africanas que han hecho daño. Si ese espíritu fuera una protección africana, pero que trabajara la obra espiritual, simplemente ese espíritu está evolucionado y no se puede ni separar de la persona. Pero este espíritu, el caballo, el dueño, lo ha cogido para hacer daño. Hay personas que utilizan sus espíritus para mandarlo a hacer daño y lo arrean y todo, y después lo llaman y existe todos esos tipos de brujería y de trabajo y de ensara que están. Utilizamos una berenjena como también una trampa, como un tanguame, como una caja de muerte, un ataúd. Y esto van a ponerse diferentes palos, palo Ramón o palo Vencedor, o palo Viquillo, o palo Quiebra Hacha, o palo Jala Jala, para jalar al espíritu. Y de esta manera lo ponemos, y también ponemos el tabaco que fumó la persona. Si usted no tiene la enzunga que fumó, que dejó la saliva en ese tabaco, no podemos hacer el trabajo. Utilizando alguna hierba como espantamuerto. También cogemos y echamos en toto en finda, tierra del cementerio, a la berenjena, que hace la función de un ataúd y a la vez de una trampa, un tanguame, por medio de las patipembas o signos que hemos hecho. El poder conocer sobre esta religión nos da mucho más entender cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. Que lo que usted puede estar viendo por ahí, prendiendo pólvora, fula, y echando un poco de aguardiente, y echando un poco de humo de tabaco, eso no es lo suficiente de lo que es palo mayombe afro-cubano. Ahora, si usted tiene palo mayombe afro-puertorriqueño, o si usted tiene palo mayombe afro-mexicano,
Y si usted tiene un palo mayombe afro-venezolano o afro-español o afroamericano, pues entonces seguramente no va a saber las formas primitivas afrocubanas. Siempre hemos dicho que la religión es conflictiva, que Palo Mayombe es una de las religiones más difíciles de aprender y que a través del tiempo el gangulero demuestra sus formas primitivas no solo para hacer daño, sino también para hacerle bien. Como hemos dicho, no recomendamos nunca a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente enseñamos formas primitivas para su conocimiento, para engrandecer a los religiosos y engrandecer esta cultura, dejando así un legado para las nuevas generaciones de ganguleros, enseñando paso a paso las formas primitivas, enseñando a Centella la representación de este Munanzo Congo. Y podemos decir que si mantenemos un orden religioso utilizando una tijera, también cortamos las acciones de ese espíritu para que pierda la fuerza. De este punto de vista es que podemos ver cómo los espíritus Inquisis de Nganga entran y salen al trabajo y lo ven de esta manera. Así el espíritu ve el trabajo. Por eso cuando trazamos signos es para que lo vean de arriba, no para verlos desde abajo. Y estas son las formas que conocemos en el Palo Mayombe a través de cientos de años. Pintamos la berenjena y enseñamos cómo el espíritu puede ver el trabajo desde la altura. El espíritu entra y sale. El espíritu no se queda en el trabajo nunca. El espíritu entra y sale. Por eso las patipembas o signos tienen que tener entrada y salida para que el espíritu pueda entrar y salir. De lo contrario, entra y no puede salir. Y al no salir, no hace la labor que tiene que estar haciendo, tocando todos los signos, para así dejar un rastro para cuando lo arreen pueda regresar de nuevo a Munanzo Congo. Si no, ese espíritu se pierde. Los espíritus ven los trabajos de esta manera, como nosotros lo estamos enseñando. Lo explicamos para que tengan ese entendimiento de cómo los espíritus pueden ver el trabajo que usted está haciendo. Eso no lo ha dicho nadie nunca en la vida. Hay espíritus que no ponen los pies en el suelo. Esos son espíritus más materializados, más oscuros. Y por lo tanto, están a 37 pulgadas del piso, del suelo, del entoto. Y de esa manera, esos espíritus andan. Ellos no se le ven que ponen los pies en el suelo. Por eso, al enseñar todo este tipo de trabajo, de los diferentes ángulos que pudiera ver el espíritu, la ensara o la patipemba que usted ha hecho, se da cuenta de cómo un espíritu puede ver el trabajo. Y si está mal construido, si está mal hecho, el espíritu simplemente no va a querer entrar a la ensara que se está llamando, a pesar que usted sea un tata, a pesar que usted sea un tataíta, usted ha hecho un trabajo malo y él no tiene por qué entrar a pesar de que usted lo llame. Como usted no es un vidente o otros no son un vidente, pues simplemente no sabe si entró o salió al trabajo. Pero como yo soy un vidente, como escucho, siento los espíritus, pues puedo ver de la forma que ellos ven el trabajo y de la forma que ellos trabajan alrededor de la ensara que estamos haciendo y que estamos presentando para ese conocimiento, para ese entendimiento de todos los mayumberos. El Tatahí Tiraca Batalla Mundo nunca ha presumido de ser un religioso. El Tatahí Tiraca Batalla Mundo es un religioso que expresa los conocimientos y las experiencias vividas para engrandecer esta religión.
El Tataí Tiraca Batalla Mundo no le interesa lo que hace nadie. El Tataí Tiraca Batalla Mundo es un muerto vivo, como le decían en la religión en Cuba. Qué bueno que todo el mundo tenga la oportunidad de aprender y de llevar esta religión tal como es. Aquel que lo está haciendo mal, aquel que está robando, aquel que explota a la gente, aquel que es un mentiroso, que aprenda. Y la religión misma lo va a llevar a que él cumpla con esas leyes. Si es un negocio para él, haga el negocio de verdad, hágalo bien, haga las cosas correctas, para que así no esté cometiendo falta que a la vista de esas personas que vienen está bien, pero a la vista de los que sabemos, simplemente usted lo está haciendo mal. Claro que eso no es lo que le gusta escuchar a las personas. A las personas les gusta escuchar que no le digan nada. Eso es lo que le gusta a las personas, que no le digan nada. Escuchar que no le digan nada. Pero si lo está haciendo mal, nadie le va a decir nada. Pero cuando una persona ve un video del Tataí Tiraca Batalla Mundo o Waldo Sesti, entonces se da cuenta de que lo han estado timando. ¿Cuánto le robaste? $3,000, $4,000 o pesos del país de donde es. Ah, no le cogiste tanto, le cogiste 1,500 o 1,700. Pero si se lo hubiese hecho bien, está bien, tú estás cobrando por lo que tú haces. Pero estás cobrando y haciéndolo mal. ¿Sabes lo que significa eso? Que es un desastre para ti. Y al final, todo el mundo te zafa un pie. Al final, todo el mundo se va de tu lado. Porque tú eres un religioso que eres un mentiroso. Aprender esta religión cuesta muchos sacrificios, muchos años de trabajo. Trabajar la religión es como trabajar, como un trabajo de negro. Bueno, es de ellos. Así que el trabajo que se hace es un trabajo fuerte, como se está viendo. Por eso nosotros enseñamos muchas cosas, hasta el caracol de 9 sayas o 7 sayas, que es la puerta abierta al cementerio para que la ganga vaya a buscar el espíritu. Hasta eso lo hemos dicho. Pero muchas personas no comprenden. Muchas personas quieren seguir en la mentira. Porque esto es complicado. No, yo enseguida rayo. Tú puedes rayar, pero estás haciendo una mierda. Después al final vas a tener problemas. Te vas a envolver a la persona en arrastres. ¿Por qué? Porque usted no lo sabe hacer. Porque su padrino no se lo enseñó. Porque usted estaba robando de aquí y de allá sin saber los significados. Entonces todo eso te va a llevar, como dice, al abismo. ¿Usted cree que los galardones que yo me he ganado, me lo he ganado porque me lo han regalado? No, porque lo he luchado, lo he sacrificado. ¿Usted cree que yo aprendí de la noche a la mañana? No. Yo hacer todo esto que lo conozco al pie de la letra, pasaron muchos años hasta aprenderlo. ¿Y cómo lo aprendí? Con sacrificio, ayudando a mi padrino, trabajando. Así yo aprendí la religión, me la gané. No ahora que usted abre el internet y está ya el video ahí para verlo, ya cocinado, listo para comer. Por eso que los religiosos de antes critican que si no se le tira foto a las gangas, no se le tira el video, pero si no se hace esto, entonces, ¿qué va a suceder? Van a seguir acabando con la religión. Si las personas no se enteran cómo es la religión, entonces
van a seguir robando y explotando y engañando. Y aquel que habla de más y aquel que habla más que el otro y aquel que dice que es religioso y que él sí, que él patea y que da y no hace nada. Un tipo que habla por las redes sociales escondido, ese no hace nada. Y el que lo habla enseñando tampoco hace nada. Todo es un cuento, todo esto es como una fantasía que ellos tienen en su mente. Cuando esta fantasía se los coma, porque se los va a comer tarde o temprano, a él y a todos los familiares allegados que él tiene, entonces él va a saber lo que es bueno. Déjate de tanto cuento que tú no eres nada. Mayimbe vuela, vuela, y como dice, no vuela nada. Tanto que tú hablas, y total, no sabes nada. ¿Cuál es el problema? Un ensala maleco para todos los tatas, tataitas, y en ellos.